Buenas tardes. Vamos a dar comienzo a la presentación del grupo 3 de la actividad 1 de la asignatura Tecnología y Procesos Industriales 2. Concretamente, esta actividad versa sobre el diseño de actividades de iniciación y desarrollo. Este trabajo ha sido realizado por los alumnos Valeriano Gutiérrez Gómez, Sergio Moreno Abad y José María Pérez Delgado, pertenecientes al grupo 3. Durante el desarrollo de esta presentación vamos a abordar lo que ha sido el diseño y los pasos que hemos seguido para abordar la tarea. En primer lugar, hemos hecho una justificación del trabajo realizado y que pretendíamos con él. Seguidamente hemos hecho un análisis preliminar partiendo de la legislación vigente y tratando de desarrollar toda la contextualización de cara a la programación que se ha realizado de tarea. En el tercer apartado veremos una pequeña introducción al diseño didáctico, donde afrontaremos un poco cómo hemos abordado el diseño de las acciones y tareas a desarrollar por el docente y los alumnos en clase y fuera de clase también. En el punto 4 vamos a ver lo que sería la concreción curricular. En el punto 5 ya pasaremos a hacer lo que hemos denominado la transposición didáctica de tareas, donde pasaremos a explicar tarea a tarea cómo han sido desarrollados los diferentes proyectos y acciones didácticas que se llevarán a cabo, separando en dos espacios tareas que se desarrollan en casa y tareas que se desarrollan en el aula. Por último, explicaremos el punto de metodología y evaluación y también los recursos necesarios para cada una de las sesiones. Eso es lo que engloba el trabajo de preparación y programación en clase. Por último, añadimos un punto de conclusiones sobre lo que hemos podido aprender con el desarrollo de este trabajo y de lo que nos ha servido a los 3 miembros de este equipo. Respecto a la justificación, el trabajo se ha realizado dentro del contexto de primero de ESO, concretamente de la asignatura de tecnología, siguiendo la normativa reguladora establecida en el Real Decreto 1105 de 2014, concretamente hablamos de normativa LOMCE, y podemos encontrar esto en la página 531 y siguiente. Concretamente nosotros hemos elegido de los bloques que teníamos disponibles el bloque 5, que es el bloque de tecnologías de información y comunicación. En primer lugar, hemos ido a la legislación vigente y hemos analizado este bloque de contenido. Si bien Elena nos proporcionaba de él los criterios de evaluación, ¿vale? Nosotros hemos querido profundizar más y hemos encontrado también la concreción de cada uno de esos criterios de evaluación en sus estándares de aprendizaje. Con esto concluimos lo que es la parte del diseño preliminar y el análisis preliminar que hemos hecho en base a la legislación vigente y demás. Pasamos al punto 3 de introducción al diseño didáctico. En esta introducción al diseño didáctico lo que hemos hecho es partir de los estándares de aprendizaje. Como veis, tenemos en este caso el 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2 y 3.1, es decir, el primer criterio de evaluación tiene 3 estándares de aprendizaje, el 1.1, 1.2 y 1.3. El segundo criterio de evaluación tiene 2 estándares de aprendizaje, el 2.1 y 2.2. Y el tercer criterio de evaluación tiene un estándar de aprendizaje, que es el 3.1. ¿Qué es lo que hemos hecho? Bueno, pues lo primero que hemos hecho para definir la planificación y programación de actividades como docentes ha sido establecer qué objetivos queríamos conseguir con esta programación. Para ello lo que hemos hecho es tener en cuenta los estándares de aprendizaje y convertirlos en objetivos, de manera que si el primer estándar era identificar las partes de un ordenador, pues nosotros lo hemos convertido en el objetivo didáctico identificar las partes de un ordenador. Si parte de ese estándar de aprendizaje es capaz de sustituir y montar piezas clave, pues nosotros hemos creado otro objetivo didáctico que queríamos conseguir, que es sustituir y montar piezas claves de un ordenador. Es decir, hemos hecho una conversión de los estándares de aprendizaje que tenía que obtener el alumno a objetivos didácticos. Pero no solo nos hemos quedado con eso, sino que además de esta conversión que hemos hecho, hemos añadido algunos objetivos propios del diseño de las tareas que queríamos conseguir, como por ejemplo trabajar de manera colaborativa y en equipo, era algo que también era un objetivo didáctico que nos hemos puesto, es decir, hemos establecido objetivos al margen de la legislación vigente y que completan o vitaminan la acción didáctica en el aula. Y aparte hemos puesto otro objetivo que es desarrollar competencias comunicativas y relacionales, mediante el trabajo también en grupos y equipos. Bien, esto podríamos decir que son otros objetivos propios que tratan de completar y desarrollar las competencias clave del alumnado. Es muy interesante ver cómo hemos pasado de una transposición de los estándares de aprendizaje a objetivos didácticos. Estos objetivos didácticos serán y estarán presentes en todo el desarrollo y diseño de las acciones planificadas del docente en el aula
del alumno dentro del aula, de los grupos de alumnos dentro del aula también y también de los alumnos fuera del aula con su trabajo en casa. Lo siguiente que hemos hecho es, partiendo de estos objetivos didácticos, desarrollar y ver los contenidos curriculares. Si bien en el Real Decreto no encontrábamos los contenidos curriculares de este bloque, nos hemos ido a buscar la concreción curricular de una comunidad autónoma partiendo de ese Real Decreto. En este caso nos hemos ido a la normativa de Andalucía y hemos buscado el BOJA correspondiente, que en este caso era el número 144 y concretamente se detalla su contenido curricular en la página 327. Hemos encontrado que estos son los contenidos que pertenecen a ese bloque. También los hemos tenido en cuenta para desarrollar las diferentes tareas. Lo siguiente que hemos hecho es ver los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje que se tocaban y meterlos, digamos, en lo que sería la planificación didáctica. Si bien al principio hemos hecho un análisis de la ley, ahora lo hemos metido en nuestra planificación didáctica. Ahí tenéis todo lo que toca en este caso. Bien, lo siguiente que hemos hecho es crear una tabla, resumen de las diferentes tareas que debe de realizar el alumno y en los espacios en los que realiza. Después de trabajar diferentes formatos y ver diferentes posibilidades, nos hemos quedado y hemos consensuado este formato que la verdad que nos parece bastante claro e interesante. ¿Cómo se concreta este apartado que hemos llamado tareas competenciales y organización de las sesiones? Bueno, pues en primer lugar se definen las tareas. Las tareas son aquellas acciones que tiene que llevar el alumno, bien sea dentro del aula o fuera del aula. Y en su nombre establecemos si son individuales, de tipo colaborativa, o si tienen otra característica, como la que podéis ver, que es un debate, ¿vale? Bien, todas estas tareas se llevarán en diferentes espacios. Como podemos ver, estos espacios pueden ser en casa o en el centro educativo, de manera que estamos planificando no solo el trabajo del alumno en el centro educativo, sino también el trabajo en casa. Y vamos controlando también la carga de trabajo que puede tener el alumnado en casa. También al respecto, comentar con respecto al espacio en casa, aunque luego lo comentarán los compañeros en el diseño de las tareas, que se ha tenido muy en cuenta dejar para trabajo en casa aquellas acciones que requieren, bajo la taxonomía de Bloom, niveles metacognitivos más bajos, mientras que los niveles metacognitivos más altos se desarrollan en el centro y todas las tareas prácticamente de evaluación, o casi todo el peso de la evaluación, se desarrolla con tareas en el aula, para que el docente siempre pueda tener un rastro de todo el proceso formativo y de evaluación del alumnado. Lo siguiente que hemos hecho es poner la temporalización, bien el tiempo que se necesita en casa para hacer la tarea en concreto o bien el tiempo que tiene cada una de las sesiones y el número de sesiones. Y por último nos ha parecido interesante ver qué competencias desarrollábamos en cada una de las tareas y queríamos desarrollar. Hemos seguido unas siglas que hemos puesto aquí abajo, ¿vale?, que hacen referencia a cada una de las competencias. De manera que podemos ver qué competencias hemos desarrollado o pretendíamos desarrollar con cada una de las tareas. Al final podemos ver que tenemos 10 sesiones de 55 minutos, en total 550 minutos para desarrollar este bloque completo de contenido y 120 minutos de trabajo en casa. Lo siguiente que hemos hecho es establecer de todos los contenidos que nos decía la legislación vigente, ver cómo se quedan distribuidos las diferentes tareas que lleva el alumno en casa o en clase, ¿vale? De manera que podemos ver cómo hemos repartido todos los contenidos, incluso hay contenidos que se ven bajo diferentes tareas, como podemos ver aquí el caso de hardware y software, que se ven con diferentes enfoques en diferentes tareas individuales o proyectos colaborativos. Y ya le doy paso a mi compañero que va a seguir con la siguiente parte de la exposición.